Les damos la bienvenida a nuestro espacio derechocrítico.es, siempre con Salvador Meléndez y Julio Oseguera. Y en esta ocasión hemos tenido conocimiento que recientemente la Asamblea Legislativa ha aprobado la nueva Ley General para la Modernización Digital del Estado. Y haciendo un análisis de esta normativa, hemos encontrado con mi amigo Salvador discordancias de criterios técnicos sobre esta normativa, la cual, dicho sea de paso, para Salvador, ya él lo explicará de mejor manera, debería llamarse Ley Go. la Ley Go. Entonces vamos a hacer un análisis técnico, jurídico de esta normativa para desentrañar las posiciones que puedan haber alrededor de ella. Y vamos a tratar de no ocupar la espada de derechocrítico.es. ¿Ok? Listo. Comencemos. Bueno, un primer elemento justo es el nombre de la ley, que vincula, no de una forma estética, sino vincula con el objetivo que la misma norma plantea. En el artículo 1 de esta ley vemos cómo se describe que esta tiene por objeto establecer disposiciones necesarias para la implementación, desarrollo, transformación digital y modernización del Estado. Exacto. Sin embargo, esta modernización no va a darse de una manera espontánea, sino que necesitará un trabajo de fondo. Y para ello, el Estado ha escogido un socio estratégico. Y ahí es donde viene también tu punto en discordia. Sí, fíjate que primero tú mencionaste la capita de la norma. Ley General para la Modernización Digital del Estado. Es un título muy interesante, ¿verdad? Y da lugar a algo muy macro, muy genérico, pero si uno revisa desde los considerandos, vamos al considerando número 8 de la norma, dice que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, el Gobierno y el Estado de El Salvador, por medio del órgano ejecutivo, suscribió un convenio de alianza estratégica con Google LLC con la finalidad de impulsar la transformación digital de la República, concentrándose en la eficiencia de costos y en la mejora de los servicios que brinda la administración pública, aprovechando servicios y tecnología que brinda dicha compañía. Tenemos el considerando 7 que nos dice básicamente las finalidades de ese convenio de alianza estratégica. El considerando 9 dice lo siguiente, que en dicho convenio se estableció, entre otros puntos, la posibilidad de que el órgano ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa los proyectos de ley que sean necesarios para generar las condiciones para la implementación y o ejecución del proyecto. En este sentido, hemos visto recientemente una discusión también en la Asamblea Legislativa entre diversos diputados de partidos, entre opositores y oficialistas. Y básicamente se hablaba de que el órgano legislativo no tuvo a la vista, o sea, no lo pudo haber analizado. Sin embargo, el considerando 9 dice que en dicho convenio se estableció, entre otros puntos, la posibilidad de que el órgano ejecutivo presente a la Asamblea los proyectos de ley que sean necesarios. En esta ley, en el considerando 9, afirma prácticamente que tuvieron a la vista los convenios. Sin embargo, la discusión que se mueve en el Congreso Legislativo fue que no saben cuál es el convenio, que suscribieron una normativa sin conocer la alianza estratégica. Ahí el primer punto, como digo Julio. Pero Julio, tú tienes otra visión. Sí, exactamente. A mí me parece que la Ley General para la Modernización del Estado tiene un objetivo, tiene una razón de ser, que no es necesariamente de forma exclusiva darle vida a un convenio entre el Estado y un particular, sino precisamente es generar las condiciones para un avance digital en el gobierno que nosotros tenemos en nuestro país. Que de hecho, en el objeto, en el artículo 1, se establece que esa modernización se va a dar reconociendo de manera general y obligatoria los compromisos internacionales que el Estado adquiera, particularmente con ese agente en específico que aparece en la ley, que es Google, pero particularmente, pero no exclusivamente, lo que quiere decir que pudiera haber otras alianzas en el futuro, pudiera haber otros convenios, pudiera haber otras entidades que se relacionen inclusive. Adelante dice en el mismo objeto que se reconocen también otros compromisos, contratos, acuerdos o instrumentos bilaterales, interinstitucionales o multilaterales que se deriven de esta. Eso quiere decir que puede haber otros agentes o puede haber también modificaciones a ese convenio que se pudo haber establecido. Es decir, que la existencia o no del convenio entre el Estado de El Salvador y Google es una noticia
digamos que se puede tener conocimiento de ella de diferente manera, pero que no es lo esencial que se está tratando de regular en esta normativa, sino que lo esencial es un camino para generar la modernización de la digitalización del Estado, de la mano de un agente estratégico. Pero lo esencial no es el agente estratégico, sino que lo esencial es el camino de la modernización. Bueno, y aquí viene el punto de debate con mi estimado Julio. Revisando el artículo 2, en la línea del desarrollo del objeto, vemos que dice en el romano cuarto, socio estratégico. Y dice lo siguiente. Artículo 2, para los efectos de esta ley se entenderá lo siguiente. Romano 4, socio estratégico. Google, LLC o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, sucursales o personas jurídicas controladas por o bajo el control, sí que está sujeta la misma, sus sucesores, concesionarios, respecto de la alianza estratégica, incluyendo, sin limitar los compromisos, contratos, acuerdos e instrumentos por los que se implemente la norma. Es decir, más allá de la pésima redacción desde mi gusto particular, aquí habla de un socio estratégico exclusivo y se llama Google LLC. Yo no tengo, como le decía Julio, ningún problema que sea Google o cualquier otra compañía. Pero si el artículo 1 me habla de una alianza estratégica, de alianzas estratégicas en términos genéricos, y particulariza la del Estado de El Salvador y Google, ¿por qué en el artículo 2 habla de, para efectos de esta ley, como socio estratégico se va a entender exclusivamente Google? Eso lo dice el artículo 2. Ahí tenemos la primera contradicción entre lo singular, socio estratégico, y lo plural, socios estratégicos. Es decir, si el objeto de la ley me permitía, como dice Julio, entender que la modernización del Estado no está atada exclusivamente a una transnacional, como Google, pero ya para efectos de esta ley, el socio estratégico es Google. Basta que lo lea. Ese es el primer punto. Efectivamente se establece un socio estratégico en el artículo 2 de la ley. Sin embargo, su condición de socio estratégico también se ve limitada. Y esto lo podemos ver también bajo el análisis de los conceptos de derecho internacional público, bajo la luz del principio de limitación de las expectativas. Y esto quiere decir que si bien habrá un beneficio, una preferencia con este agente económico, que es normal que un Estado pueda realizarlo, también es cierto que si nosotros leemos el artículo 8 en coordinación con el artículo 14 de la misma ley, donde se establecen los procedimientos administrativos que van a darle vida a estos mecanismos de modernización, que no son más que adquisiciones de bienes y servicios, en el 8 vamos a ver cómo precisamente va a haber una preferencia para revisar si en el catálogo de ese socio estratégico... Dijiste adquisición de bienes y servicios. Claro, adquisición de bienes y servicios. Estamos hablando de una inversión directa para el Estado de El Salvador. Es que eso también... Como se ha debatido también, ¿verdad? Lo que pasa es que eso ha sido discutido a nivel mediático, porque a nivel político, si se quiere, porque a nivel normativo no se habla de que sea un instrumento de inversión. De hecho, no es un convenio de inversión de ningún tipo, sino que es simplemente una normativa que establece criterios para la adquisición de bienes o servicios. Esa discusión, al menos, no entra dentro del ámbito normativo, dentro del ámbito técnico. Es una normativa que establece mecanismos para la adquisición de bienes o servicios. Y justo el 8 te da esos pasos, en donde el procedimiento. Pues una institución que tendrá su unidad solicitante va a revisar si el agente estratégico tiene o no tiene los bienes que se puedan necesitar en un momento determinado, y ahí donde se puede caer en la trampa de pensar en una exclusividad y en una ley que va esencialmente a favorecer a un agente económico. Y efectivamente, hay ahí un reconocimiento de una condición preferente. Sin embargo, en el artículo 14 de la misma ley, donde se habla de la especialidad, en el párrafo 3 dice que salvo cuando existan condiciones técnicas o económicas, también se podrá desconocer, digamos, el catálogo del socio estratégico y se podrá contratar bienes o servicios a través de la ley de compras públicas, como sucede, digamos, en un ámbito general. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, se tiene el objetivo de la modernización del Estado y se ha definido un socio estratégico para que guíe esos pasos para esa modernización, precisamente ahí es donde se puede ver la nivelación de las expectativas de las que hemos hablado antes. Pues si bien Google puede tener la expectativa de obtener una cantidad de dinero que se menciona también en la ley, en la venta de sus bienes o servicios,
también es cierto que existe la posibilidad de que el Estado escoja a otro proveedor para la prestación de bienes o servicios. Eso nos da idea que precisamente el objeto de la ley no es el beneficio del agente económico particular, sino la modernización del Estado. Bueno, y aquí el kit de la cuestión de las diferencias con mi estimado Julio, porque ya vimos que el socio estratégico para efectos de esta ley es uno solo, el Google LLC, y eso no lo digo yo, sino que lo dice el Romano IV del artículo 2. Segundo, hay una contradicción que aparece entre el artículo 3, 4 y siguientes de la misma ley. En el tema del artículo 3, antes de llegar al tema del artículo 8 y 14, vemos que se refiere a alianzas estratégicas en plural. Eso hay que tomarlo en cuenta. El artículo 3 habla de alianzas estratégicas, ¿ok? Y eso parecería darle la razón a Julio. Sin embargo, en el artículo 4 habla de alianza estratégica, en singular. Y luego en el inciso tercero de ese mismo artículo habla de alianza estratégica. Dice lo siguiente: todas las entidades del Estado estarán autorizadas para establecer las asignaciones presupuestarias respecto de los servicios que desean adquirir conforme a lo establecido en la alianza estratégica y sus necesidades en singular. Y esto se repite en el artículo 5, ejecución presupuestal. Las entidades del Estado, como ejecutores de sus propios presupuestos, serán responsables de la utilización racional, eficiente y transparente de los recursos asignados, transformación digital y modernización de todo el Estado, en virtud de la alianza estratégica, en singular, los cuales deberán destinarse para el objeto de esta ley y dicha alianza, no alianzas. Es decir, de que yo lo que pretendo que quede, por lo menos para discusión de los amigos que nos ven, ¿verdad? Porque al final ustedes tienen derecho a sacar sus propias conclusiones, es si aquí nos estamos refiriendo a una alianza estratégica específica con Google LLC, o se abre la puerta, como dice mi estimado Julio, a alianzas estratégicas en plural. El objeto da la posibilidad de ser en plural, pero el desarrollo de la normativa es en singular y la alianza estratégica es con Google. Ahora, el artículo 8, ya de lo que decía Julio, nos habla del procedimiento administrativo de esta ley especial que está sobre la ley de compras públicas, ¿verdad? Esta es una ley especial. Sin embargo, en el artículo 8 dice: el requerimiento será entregado al representante de cada entidad del Estado, que remitirá al órgano de administración y gobierno de la alianza estratégica, nuevamente en singular, que se haya constituido para tales efectos. Dice el inciso segundo del mismo procedimiento administrativo: una vez recibida la propuesta del socio estratégico, siempre hablamos de un socio estratégico que es Google LLC. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta de que estamos siempre hablando en singular. Ahora, este es el procedimiento administrativo establecido en la norma y Julio lo explicó un poco de detalle. Sin embargo, dice Julio que el artículo 14 da como una puerta para entender que hay otras posibilidades. Y menciona él en el tema de especialidad, ¿verdad? Que ya sabemos que esta ley de carácter especial son normas que prevalecen sobre la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, quedando excluidos incluso la ley de compras públicas, ¿verdad? O sea, hay una especialidad de esta norma. Y en el inciso cuarto, ahí está la salvedad que dice Julio, dice: salvo por razones de conveniencia técnica y económica debidamente motivada, cada entidad del Estado podrá iniciar un procedimiento de contratación pública de los bienes y servicios objeto de la alianza estratégica en singular. Y ahí está mi punto. La alianza estratégica en singular, es decir, se refiere a la alianza estratégica desde mi punto de vista entre el Estado de El Salvador y Google LLC, sin la previa aplicación del procedimiento administrativo establecido en el artículo 8 de la presente ley, para los cuales les serán aplicables la ley de compras públicas y la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado. Es decir, desde mi perspectiva, lo que está dando lugar el artículo 14 es a establecer una salvedad al procedimiento administrativo regulado en el artículo 8 de esta normativa. Sin embargo, siempre estamos dentro del objeto de la alianza estratégica entre el Estado de El Salvador y Google LLC. Es decir, aquí no se me abre, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, no hay problema, a la contratación bajo este marco normativo a que vengan otras transnacionales a poder modernizar el Estado. Desde mi perspectiva, si vienen otras transnacionales, deberá crearse otro marco normativo distinto a este, porque para mí este es específico de una alianza estratégica
entre el Estado de El Salvador y Google LLC. Dentro de los principios de interpretación de la norma podemos encontrar muchos de ellos, como por ejemplo la interpretación literal, la integral, la integrativa, pero una de ellas es también aquella que nos llama a tratar de provocar la eficacia de la norma. Digamos, en este sentido, la diferencia entre el plural y el singular que se han establecido pudieron haber sido imprecisiones del legislador, que eso es algo para variar, normal, ¿verdad? Es algo normal, ¿verdad? Muchas normas tienen una serie de imprecisiones. Sin embargo, en este caso, aún por serendipia, aún por digamos un elemento de casualidad universal, yo podría interpretar que hay una razón por la cual hay una variación entre el singular y el plural. Y es que el artículo 3 puede entenderse junto con el artículo 1, en tanto que las alianzas estratégicas pueden irse formando también en el futuro, con el mismo ente o con otros entes. Eso no lo sabemos, eso será parte de la ejecución. Por eso, digamos, en el artículo 3 y en el 1 podría hablarse de alianzas estratégicas o de la creación de normas hacia el futuro. ¿Verdad? De hecho, así lo dice. Dice los compromisos internacionales que el Estado adquiera, o sea, que los adquiera en el futuro. ¿Verdad? Por eso puede hablarse de alianzas estratégicas también que pueden ser en el futuro, ya sea que esta misma se modifique o que se adquieran en el futuro, nuevas. Y luego, en el resto del desarrollo de la ley, sí ya se habla de una alianza estratégica, porque ahí ya estaríamos hablando de un elemento de ejecución, ya no de un establecimiento futuro, sino de un elemento que ya existe en el momento de la ejecución de la normativa. Desde luego, como dice Salvador, ese es un elemento interpretativo. Para esto es Julio Ceguera queriéndole dar un sentido a lo que está escrito, que no necesariamente sea lo que deba ser entendido. Ahora bien, con la diferencia entre el artículo 8, que es el procedimiento administrativo para la aplicación de la alianza, y el 14, que es la exclusión, recordemos que en la ley de compras públicas se establecen diferentes medios para la adquisición de bienes o servicios. Uno de ellos es, por ejemplo, la licitación competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si una entidad dice yo voy a adquirir un servicio que puede ser uno de los que provea el aliado, y diga sí, pero por razones de conveniencia técnica o económica no me quiero ir con el aliado, sino que me quiero ir con un tercero, tengo que fundamentar, ¿verdad?, que existen esas razones técnicas y económicas, y haré mi licitación competitiva, y el aliado podría también competir en esa misma licitación y podría al final adjudicársela, ya no por la ley de modernización, sino por la ley de compras públicas. Es decir, siempre la ley ha dejado un espacio abierto en criterio, de nuevo, en cumplimiento del principio de nivelación de expectativas del derecho internacional público, para que haya otros que puedan entrar también a proveerle servicios al Estado. Bueno, dando el beneficio de la duda aquí a la tesis de mi amigo Julio, interesante, ¿verdad? Podemos evidenciar ciertos problemas o contradicciones entre plural y singular en la norma, pero hay algo que sí no podemos perder de perspectiva, es que debemos entender para esta ley por socio estratégico, y lo dice el artículo 2, Romano 4, cuando dice socio estratégico, Google LLC o cualquiera de sus afiliados, subsidiarias, sucursales o personas jurídicas y demás, pero siempre relacionadas a Google LLC. Es decir, para los efectos jurídicos de esta ley, socio estratégico solo hay uno y es Google LLC, no hay otros. Desde mi perspectiva, si se quiere digitalizar y modernizar el Estado, se tendrán que crear otros marcos normativos con otras transnacionales o con otras compañías que brinden los servicios que el Estado necesita. Es decir, probablemente había una idea de que esta fuera una norma marco o genérica para, dice Ley General para la modernización digital del Estado. Pero al final de cuentas, nos damos cuenta que es un socio estratégico y solo es uno, no son dos ni tres, solo es Google LLC. Esa es mi perspectiva. Como siempre digo, que ustedes tienen derecho a sacar sus propias conclusiones, pero por lo menos hemos evidenciado contradicciones entre plurales y singulares de la ley. Una es ese cambio, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente mi perspectiva, y que en el tema que Julio decía, el artículo 14, respecto a la posibilidad de aplicar ley de compras públicas, también tenemos una contratación directa. Igual al final podemos terminar con la misma Google LLC, ¿verdad? Pero habla en el artículo 14 siempre dentro del marco de la alianza estratégica entre el Estado de El Salvador y Google LLC. No estamos hablando fuera de ese marco. Esa es mi tesis central. Bueno, ¿qué podemos decir de más? Bueno,
quizás solo invitar a nuestros amigos a que hagan un análisis crítico, ¿verdad?, de la normativa, buscando desde luego el beneficio de la nación. Creo que para todos es importante la modernización, el ir disminuyendo las largas colas y los largos tiempos de espera que podemos encontrar en diferentes instituciones. Y si este es un cuerpo normativo que nos va a mejorar de alguna manera, hay que buscar la manera de cómo hacerlo coincidir con el resto del derecho. Recordar que este no es un instrumento único en este ámbito, habrá que leerlo también a la luz de los tratados de libre comercio, habrá que leerlo a la luz de la Constitución, habrá que leerlo a la luz de muchos otros instrumentos que nos permitan llegar a una conclusión que sea lo mejor para todos nosotros. Así que me queda solo como punto de reflexión invitar al órgano legislativo a que siempre que decreten una ley conozcan el convenio que están aprobando. Aquí lo dice, en el considerado que dicho convenio establece, entre otros puntos, la posibilidad de que el órgano ejecutivo presente a la Asamblea Legislativa proyectos de ley. Uno entendería a la redacción que lo tuvieron a la vista, que lo analizaron y estudiaron, pero en la discusión que se armó parece que no es así. De hecho, nosotros lo hemos buscado y no hemos encontrado el convenio, ¿verdad? Así que si alguien lo tiene, pues nos lo puede proporcionar, por favor, ya sea en casa presidencial o donde sea. Y estamos para servirles. Y como siempre, recordarles, ejerzan con honor y fórmense con pasión. Y terminamos los videos recordando Maquiavelo. No es lo mismo el ser que el deber ser. Gracias y bendiciones totales. Para servirles.